que van a tener conjuntos y operaciones, y se la define de manera axiomática, así como se ha dado la definición de espacio vectorial de manera axiomática. Bueno, esta es la segunda definición que tienen de manera axiomática. Entonces vamos a la definición. ¿Por qué es complicada? Bueno, fíjense que la definición va a tener 10 axiomas. O sea que, fíjense, el espacio vectorial tenía 4 y ya era larga. Bueno, esta tiene 10. Sea B un conjunto no vacío. ¿Sí? Este conjunto B va a ser de matrices, de pares ordenados, de ternas. Puede llegar a ser de funciones, pero nosotros no vamos a ver funciones. ¿Sí? Puede llegar a ser polinomio. Nosotros solamente vamos a ver las cosas que hemos estudiado. Vectores en Rn y las matrices. ¿Sí? De ese tipo va a ser el conjunto B. K es un campo, como ya hemos dicho, que son, ya, fíjense que tenían una hojita con las propiedades que tenía el campo, ¿sí? Bueno, estaba también definido con axiomas eso. Pero no se haga mucho lío con eso, para nosotros el campo es R o C, como siempre, y las propiedades que tiene R o C. Más y por dos operaciones. Más tiene que ver con las operaciones que podemos hacer en este conjunto, ¿sí? En el conjunto B. Y por es el producto por escalar que necesita de un elemento de K y de un elemento de B. Entonces, más y por son dos operaciones llamadas suma y producto por escalar. Vamos a decir que B es un espacio vectorial y lo vamos a abreviar con EB, con mayúscula. Muchos libros abrevian con minúscula también. Bueno, nosotros hemos decidido usar mayúscula, EB. Pueden poner los puntos o no, o ponen EB sin puntos. Entonces es un espacio vectorial sobre K. Es importante que observen bien cuál es el campo, porque algunas veces un conjunto es espacio vectorial sobre R y no sobre C. ¿Sí? Así que tienen que tener cuidado en ese sentido de pensar bien cuál es el campo. Si se cumplen los siguientes axiomas, vamos a la definición axiomática. La suma, esto es una notación de función, parecida a la que han visto en cálculo, cuando dicen que la función f va de R en R, ponen F, 2 puntos, R, flechita R, ¿sí? Bueno, es lo mismo, nada más que ahora el dominio de esa función que le llamamos suma, o sea, más, la F hace el más hace las veces del F, digamos. El dominio tiene que ver con este conjunto que es el producto cartesiano de B por B. Y el recorrido es un conjunto que cae acá, ¿sí? Entonces, más es una función que va de B por B en B, así se dice. Y decimos que es ley de composición interna del conjunto porque ¿qué significa esta notación? Significa que yo tomo dos elementos del conjunto B, opero con esta función que se llama más, o sea, hago U más B, digamos, entre los dos elementos, y el resultado sigue estando en el conjunto B. ¿Sí? Entonces, se dice en ese caso que la suma es ley de composición interna. Vamos a el segundo axioma. La suma tiene que ser conmutativa. Bueno, ustedes la conmutativa ya la conocen. Para todo U y B de B, U más B tiene que ser B más U. Tiene que ser la suma asociativa. Para todo U, B y W de B, U más B más W tiene que ser U más B más W. Bueno, estas son las usuales, ¿sí? No, con esta no tienen problema. La suma tiene que tener elemento neutro, o sea, tiene que existir el neutro de la suma. ¿Y eso cómo se dice? Existe tita de B, tal que para todo B de B, tita más B es B más tita y es el B. Con esto estamos diciendo que tita es el elemento neutro de B. Tiene que existir el opuesto de cada uno de los elementos, ¿sí? Esto es como se dice, que para todo B de B existe B' perteneciente a B, tal que B' más B es B más B' y es igual a tita. Y en ese caso se dice que B' es el opuesto de B. Y nosotros vamos a llegar a... ¿Y cuál es la notación? Como cualquier opuesto. B' lo vamos a anotar directamente como menos B. Bueno, hasta ahí tiene que ver con las operaciones, solamente intervienen en estos cinco axiomas, solamente interviene la operación de suma. A partir del 6 ya interviene la operación producto por escalar. Entonces, el axioma 6 que nos dice que la operación producto por escalar es una función que va de K por B en B. O sea, el dominio de esa función es K por B, el producto cartesiano del campo por el conjunto B. Y el recorrido es algo que cae en B. Bueno, y se dice que el producto por escalar es ley de composición externa en B. ¿Por qué se le dice externa? Y porque necesita de otro conjunto además de B.
necesita del conjunto K. Entonces, para probar que es ley de composición externa, yo tengo que tomar dos elementos, uno de K y otro de B. Y la operación entre ellos, que es la operación de producto por escalar, tiene que caer en B. O sea que para todo lambda de K y para todo B de B, el producto de lambda por B pertenece a B. Fíjense que yo digo el producto de lambda por B, pero es el producto por escalar. Y ese producto por escalar no llevaba la notación de puntitos, ¿se acuerdan? El puntito no se lo ponía para el producto por escalar. Ni lo poníamos en vectores de Rn, ni lo poníamos en matrices. En general no va a ese punto. Profesora, Sí, K y B son dos campos. no. K es campo, B es un conjunto cualquiera. O sea que B K puede ser es una R o C. matriz. Pensá que K es R o C. El que son las matrices o los vectores de Rn son los elementos de B. ¿Sí? Esos podían ser funciones, polinomios, pero bueno, nosotros ese tipo de espacio vectorial no es de interés, o sea, no vamos a trabajar con funciones o polinomios en B, digamos. Solamente matrices y vectores de Rn. Vectores de R2, vectores de R3, matrices 2x2, 2x3, 3x2, lo que quieran de matrices, pero matrices y vectores vamos a tener ahí nosotros. También números complejos, perdón, me estaba olvidando de los complejos que hemos estudiado. Acá también van a ir complejos, pueden ir vectores de Cn, ¿sí? ¿Qué son vectores de Cn? En vez de ser los de Rn con componentes real, van a ser vectores de Cn con componentes complejas. Eso también, me estaba olvidando de los complejos. Bueno, vamos Entonces esto significa que es ley de composición externa, ¿sí? Ya vamos a ver un gráfico que eso les va a simplificar. Pero la idea de la externa es tomo un elemento del campo y un elemento del conjunto B, opero con ese producto por escalar y el resultado tiene que caer en B. Por eso llega a B. Y la ley de composición interna, fíjense, tomaba un elemento de B, otro elemento de B, por eso tengo, los dos son B, digamos, tomo U y B de B, y el resultado, que es U más B, tiene que caer acá. Esto ya está en el rango de la función, ¿sí? Que sería B. Lo mismo acá. Esto está en el rango de la función, o sea que cae en B. Bueno, entonces vamos a la 7. La 7 es el producto por escalar distributivo respecto de la suma en B. Entonces tengo que tomar dos elementos de B y un elemento de K. Entonces hago lambda por U más B, y eso, como vale la distributiva, es lambda U más lambda B. También vale la distributiva respecto de la suma en K. Entonces significa que tengo que tener dos elementos de K, lambda y mu, y un elemento de B. Entonces hago lambda más mu por B, y vale la distributiva, o sea que es lambda B más mu por B. ¿Sí? Entonces acá sumo en B, y aquí sumo en K. Y valen, se me marcó hasta B, hasta ahí. Y sumo en K. Entonces tengo que tener dos escalares acá. Y allá dos elementos de B. Bien. Vale la 9 que nos dice que vale la asociativa mixta, ¿sí? Entonces, fíjense, para todo lambda y mu perteneciente acá y para todo B de B, fíjense que como es asociativa mixta, necesito dos escalares, ¿sí? Lambda mu por B es lo mismo que lambda mu por B, y es lo mismo que mu por lambda B. Acá asocio escalares, pero acá asocio escalar con vector, por eso es mixta, ¿sí? Escalar con vector. Y para todo B de B, el 1 por B es B. Bueno, esta es muy trivial. ¿Por qué? Porque las operaciones con las que nosotros vamos a trabajar, todavía es mucho más sencillo, son las operaciones usuales. Son las operaciones que nosotros hemos dado cuando hemos definido suma de matrices, suma de vectores de Rn, y bueno, después suma de números complejos, ¿sí? Entonces, como son esas definiciones las usuales, vale esa propiedad 10. Pero si nosotros diéramos otra definición de suma que no es lo usual, puede ser que esa 10 no se cumpla, ¿sí? Entonces puede cumplir todo lo otro menos la 10. Bueno, no se preocupen porque nosotros solo trabajamos con esas dos operaciones, las usuales. Así que para nosotros es mucho más sencillo, y esta como que prácticamente se cumple. Bueno, ¿cuál es la idea de espacio vectorial? Fíjense, tengo el universo, sería el conjunto B, ¿sí? Hagamos este diagramita de Venn, digamos. Si yo tengo, fíjese, me dice acá el axioma
el del neutro. Tiene que existir el tita y tiene que estar en B, ¿sí? El elemento neutro, si yo estoy trabajando con las matrices de orden m por n, el neutro tiene que estar en ese conjunto B, ¿sí? Entonces tiene que estar el tita. Si está el u y está el b, tiene que estar el u más b. Si está el u, tiene que estar cualquier múltiplo de él, o sea, cualquier lambda u. Con lambda cualquier valor real o complejo, ¿sí? Depende de k. Si está el b, tiene que estar el lambda b. Si está el b, tiene que estar su opuesto, el menos b. Si está el u, tiene que estar el menos u. Pero fíjense que además faltan varias cosas acá. Porque si está el u y está el lambda b, tiene que estar la suma de ellos también. La suma de este, ¿me están viendo cuando marco o no? Sí, sí, profe. Sí, porque si hago así se me va a marcar. Ah, ahí se me marca. Si está este y está este, tiene que estar la suma de ellos también, que no está indicada acá, porque si no se empieza a llenar, digamos, porque después estaría el U más lambda B, pero si está el U más lambda B, si yo le sumo el B, también tiene que estar, y así seguimos. Cada elemento que esté, cada par de elementos que esté, tiene que estar la suma dentro. Entonces, fíjense, si está el B, si está el B y está el menos U, porque está el U, a ver que marque acá, también tiene que estar la suma de ellos, ¿sí? O sea que vamos teniendo, obviamente en un espacio vectorial, en general tenemos una cantidad infinita de elementos, ¿sí? Y yo digo en general porque esperen que avancemos un poquitito y de ahí vamos a ver que hay un espacio que es muy trivial, que es un espacio vectorial, y ya lo vamos a ver. Esperen que lleguemos. Y que es finito, digamos, y conjunto. Pero es ese y todos los demás son infinitos, digo, en realidad. Profe, Es finito. Sí. ¿qué significa trivial? Y que es el más sencillo de todo. Ah, bien, bien, gracias. Sí. Se le llama, ya esperen que avancemos. Tenemos que llegar a subespacio y ahí recién dice. O sea, se tiene que cumplir estos cinco axiomas para que recién se encuentre el 10. espacio vectorial. 10 son. 10 son. 10, perdón, 10. 10. Y fíjense que en realidad si uno los mira y piensa en B, que es el conjunto de las matrices de tipo M por N, todas estas propiedades las hemos visto para las matrices de tipo M por N. ¿O no? Sí, 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 tenemos ejemplos de espacio vectorial, ¿sí? Y vectores de Rn también. Cumplían la suma de dos vectores de Rn me da un vector de Rn, la suma era asociativa, era conmutativa, suma estoy diciendo, ¿no? Tenía elementos neutros, cada elemento tenía su opuesto, y valían todas estas propiedades, ¿sí? La del producto por escalar. O sea que, si vamos a los ejemplos, bueno, esperen, sigamos en orden. La notación que vamos a usar es como una cuaterna. A esto se le llama una cuaterna, fíjense. Tenemos B, la suma, K y el producto. En ese orden tienen que escribir para decir que B es un espacio vectorial. Primero el conjunto B, luego la suma. ¿Por qué? Porque para la suma solamente necesito B, que es lo que está antes, digamos. Después tengo que tener K y el producto por escalar. Para el producto por escalar sí necesito de K y de B. Y encima tengo la suma, porque tengo que esta distributiva necesita del producto por escalar y de la suma de B. ¿Sí? En cambio, esta necesita de la suma de K. O sea, si K es R, aquí estoy sumando dos números reales. Si K es los complejos, acá estaría sumando dos números complejos. Esa suma no es la misma suma que esta. Es la misma notación, pero significa cosas diferentes. Acá sumo o matrices, o vectores, o números complejos. En cambio acá sumo o reales o complejos. Uy, la suma nada más, esta. ¿Se entiende? Usamos el mismo símbolo, pero tienen que pensar si estoy en este caso de sumar real o en el caso de sumar los vectores de B. ¿Sí? Profe, Sí. una pregunta tonta, pero por ejemplo, ya que acá pueden entrar tanto matrices como vectores, ¿podría existir la suma entre una matriz y un vector? ¿O eso No, no? no, no. Tu ejemplo va a ser B igual a tal cosa o B igual a tal otra. No, no, no Ah, es. perfecto, Una perfecto. axioma va a ser para una cosa y otra para otra. El B está fijo. Cuando vos das la definición, dice sea B, entonces cuando uno dice sea, ya dice este es el conjunto. ¿Sí? No lo cambia en todo el desarrollo. ¿Sí? Igual que cuando No ves es la- acá un campo, vos vas a trabajar con R o con C. Entonces,
Si es R, ya C, es como que ni lo conoces a C. Yo estoy con K igual a R, suponete. Entonces, ni conozco lo que es C en ese O sea que ejercicio. si es vector, todo vector. Si es matriz, todo matriz. Y así. Claro, los 10 axiomas tienen que ser para lo mismo, para el mismo B, digamos. Listo, ya está. Y como que vos te planteas, trabajo con este B y no me salgo de ese, y con este K. Y el ejercicio es con eso. Bueno, no se preocupe que en la práctica, en realidad, después cuando avanzamos con los temas, en realidad vemos otra cosa que nos permite hacer más rápido los ejercicios y no estos 10 axiomas. Porque la definición es lo primero con lo que arranca la teoría. Y obviamente que para probar que algo es espacio vectorial, como recién tenemos la definición, es lo único que podemos usar. Profe, Entonces hay que probar los 10 axiomas para saber si algo es espacio vectorial. Sí. profe, ¿los axiomas van con demostración? No, no, no. Las definiciones no se demuestran. Se las aceptan y en base a eso se arma la teoría. Ah, bien. ¿Eh? Es como la definición de determinante, eso no se demuestra. Eso se usa para demostrar las propiedades, las otras definiciones, perdón, las otras teoremas, las otras proposiciones, todo lo que surge después de la, que no sea definición, por supuesto, de la definición que uno da al principio, bueno, esa es la que usa para demostrar todo lo que viene por detrás, digamos, todo lo que tenga que tener demostración. Las definiciones no tienen demostraciones, esas las aceptan. ¿Sí? Las propiedades de esa definición sí son las que tienen demostración. Bueno, entonces esto, así vamos a notar un espacio vectorial, ¿sí? Fíjense que dice, pone de manifiesto el conjunto B, la suma, el campo con el que están trabajando y el producto por escalar. Bien. Yo por ahí ya me adelanté y decía, porque bueno, es natural, a los elementos de K, a los lambda que pertenecen a K, se los llama escalares. Fíjense que yo ya, mientras daba la definición, ya venía nombrando escalares. Y a los elementos de B se llaman vectores. Entonces, en realidad, fíjense que de ahora en más, cualquier matriz de orden M por N, cuando yo esté en un espacio vectorial, le llamo un vector. Es como una generalización que se hace de lo que uno ha visto en álgebra 1, ¿sí? Y bueno, y lo que hemos visto en la primera unidad de matrices. Generalizamos el concepto de matriz y ahora van a ser vectores en esta unidad. ¿Sí? A todos eso le vamos a llamar vectores en esta unidad. A los elementos de B. Cuando realizamos el producto por escalar, ya les he dicho esto también, que el puntito no aparece, o sea, escribimos lambda B y no escribimos esto que está acá. ¿Sí? Con el puntito no va. Bueno. Otra cosa, cuando se sobreentiende el campo en el que estamos trabajando, nosotros simplemente vamos a decir B espacio vectorial en lugar de decir B espacio vectorial sobre K. ¿Sí? Bueno, pero en realidad lo correcto es decir B espacio vectorial sobre K. Pero si en todo el ejercicio 2 decimos que el campo es real, bueno, por ahí no hace falta estar todo el tiempo diciendo B espacio vectorial sobre R, porque todo el ejercicio 2, por un ejemplo estoy dando, es sobre R. ¿Sí? Entonces, cuando está sobreentendido, uno puede hablar más rápido y decir B espacio vectorial. Nada más. Se puede decirlo así. ¿Ah? Bueno, entonces sean M y N números naturales. Las siguientes cuaternas son ejemplos de espacios vectoriales. ¿Por qué? Porque satisfacen los 10 axiomas. Como les he dicho, Kn más K por es un espacio vectorial. Recuerden que Kn, si K es R, sería Rn. ¿Estamos de acuerdo? Y para Rn sí hemos visto todas los axiomas eso, cuando hemos definido suma, cuando hemos definido producto de un escalar por un vector de Rn, cumplía todos esos axiomas, ¿sí? Entonces, es un espacio vectorial Rn más R por. Y lo mismo pasa si yo pongo K igual a C. También es espacio vectorial Cn más C por. Bueno, en particular, a ver, empecemos. Si el n vale 1, estoy con el espacio vectorial K más K por. ¿Sí? O sea, que son los vectores de R1 o de C1. En realidad es R o C, el conjunto B. Si el n vale 1. ¿Sí? Entonces tenemos que este es un espacio vectorial y que este también es un espacio vectorial. Piensen que tengo K igual a R. Entonces tengo Rn. Si el n vale 1, tengo R en realidad. ¿Sí? Si el n vale 2, voy a tener R2 más R por. Bueno, y así, si el n vale 3, tengo R3 más R por. Todos esos cumplen los 10 axiomas de la definición. ¿Sí?
Y si me Profe, voy con C, tengo Cn más C por. Es como que todo lo que han visto para los vectores en Rn valen con componentes complejas ahora, ¿sí? Entonces, C2, cuando yo tome dos elementos de C2, por ejemplo, ¿qué sería C2? Cuando yo estoy diciendo eso. A ver, vamos a pisar. ¿Qué sería C2 para ustedes? ¿Conjunto de qué? ¿Qué sería esto? Piensen en lo que era R2. ¿Qué era R2? ¿Conjunto de qué? De pares ordenados, ¿no es cierto? Sí, profe. De números reales. Bueno, ¿qué va a ser C2? Un Conjunto conjunto de complejo. pares en C. De números complejos. Bueno, podríamos dejarle así, XY con XY perteneciente a C, pero para que sea más gráfico podríamos poner así. Porque cuando yo ya veo esto, ya me imagino que son qué cosas. Números complejos, ¿sí? Entonces, C2 son pares ordenados de números complejos. ¿Cómo se suman dos pares ordenados de números complejos? Supongamos que yo tengo que hacer la suma. A ver. La parte real con la parte imaginaria. La parte real con la real y la imaginaria con Tenemos la W1, que sea un Z1 y un Z2. Y voy a tomar un W2, que sea un Z3 y un Z4. ¿Cómo voy a sumar? O sea, son dos pares de números, son dos elementos de C2. ¿Cómo voy a hacer la suma? A ver, yo voy a borrar el R2, porque esto ya lo conocemos. ¿Eh? ¿Cómo voy a ¿Puedes mover un poco la cámara? ¿Cómo voy a hacer la suma de W1 más W2? Y como se sumaban los pares ordenados de números reales, primera componente con primera componente y segunda con segunda, nada más que ahora, en vez de ser reales, son números complejos. El Z1, por ejemplo, puede ser el 1 más I, y el Z3, qué sé yo, puede ser el menos 2 más 5I, ¿sí? O bueno, me sale como 3, ¿sí? Y lo sumo a Z1 y a Z3 como se suman los números complejos, ¿sí? O sea que la suma de estos pares es la suma de la primera componente, Z1 más Z3, y la suma de la segunda componente, ¿sí? Z2 más Z4. Y el resultado vuelve a darme esto un número complejo, esto un número complejo, o sea que esto es un elemento que está en C2, cumple la ley de composición interna que decimos ahí, ¿sí? O sea que se suman de igual manera, ¿sí? Y se multiplica un escalar lambda que está en C con un elemento W que sería un par Z1, Z2, está en C2, ¿y cómo se hace el producto del escalar por el elemento de W? Y se multiplica cada componente, que ahora es un número complejo, por el escalar lambda, ¿sí? Entonces, Profesora, Z1, ¿puede mover un poco la cámara? No se ve. ¿ven o no se ve? ¿Ahí? Ahí está bien. ¿Ahí se ve mejor? ¿Ahí se ve, chicos? Sí, profe. Sí, sí, profe. profe. Fíjense, entonces, ¿cómo se hace el producto de escalars que vive en C por un elemento W? Y se lo multiplica de igual manera, ¿sí? Entonces esto cae de nuevo, como esto es un número complejo, porque esto es complejo y esto es complejo. Entonces este resultado cae en C2, ¿sí? Cumple la ley de composición externa. Tomo un elemento de C y un elemento de C2, y el resultado me cae en C2, ¿sí? O sea, cumple el axioma 6, ¿sí? Bueno, y así ven todas las otras propiedades. Entonces, Profe. en general, esto es un espacio vectorial, ¿sí? Ya sea que K sea R o que K sea C. Que si K es R es lo más sencillo, digamos. Si K es C, bueno, lo he hecho con C2 para que lo vean mejor, ¿sí? Bueno, si fuera C3 o C4, digamos, sería cada componente, en vez de ser real, ahora es compleja. Lo mismo que han visto para los reales, bueno, ahora vale con los complejos. Entonces, todavía hemos generalizado lo que hemos visto en álgebra 1, ¿sí? También es espacio vectorial porque cumple todos los axiomas, las matrices de tipo M por N, porque yo les he dicho que valían todas esas propiedades. Bueno, y acá, esto también va a ser un espacio vectorial cuando yo tenga Cn, pero con campo real. Fíjense que ese es otro ejemplo. El B es este conjunto.
y el K es este conjunto, ¿sí? Ahora, los escalares por los que yo multiplico son números reales, ACN. Ejemplo, acá entonces este era con campo, hemos dicho complejo. Si yo ahora tengo campo real, entonces yo voy a tomar un lambda real y un W, estoy tomándolo a B como el C2, porque es lo más fácil para que lo veamos, ¿no? Entonces, si yo tomo W, va a ser de nuevo Z1 y Z2, ¿sí? Perteneciente a C2. Ahora, si yo hago lambda por W, y si este es real, el resultado también es lambda Z1 y lambda Z2. Ahora pensemos, si este es real y este es complejo, ¿el resultado dónde vive? Los complejos. En lo complejo, ¿se acuerdan? Se lo podía un complejo multiplicar por un número real. Y lo mismo pasa acá. Esto es real y esto es complejo, el resultado va a ser complejo. O sea que esto sigue perteneciendo a C2, ¿sí? Ya sea que sea real o que sea complejo. Entonces, cuando el campo es complejo, es espacio vectorial C2 más C por, ¿sí? Y cuando el campo es real, también es C2 más R por un espacio vectorial. Ahora yo les pregunto, ¿vale lo mismo si yo pongo Rn? O sea, si aquí pongo R y acá pongo C. No, no se puede. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si yo pongo un número algo de R2? Supongamos que... Para dejar de pertenecer al conjunto Claro, inicial. supongamos que yo tomo que B sea R2. Uy, acabo de cambiar la fibra y no era esto. Que sea R2 y que el K sea R. Supongamos, entonces yo digo, estoy haciendo macana. He dicho esto C, acá. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo, supongamos, el escalar 2i y lo multiplico por, un ejemplo fijo, digámoslo, y multiplico por el par 1 menos 3, que es algo que vive en el redondo, ¿sí? O sea, esto pertenece a C y esto pertenece a R2. ¿A dónde me va para el resultado de esto? Complejo. Mirá, ¿esto cómo se multiplica? C2. Un escalar complejo por un elemento de R2, se multiplica cada componente. Entonces esto me va a dar 2i y me va a dar menos 6i. ¿Y a dónde vive esto? En C2. Y ya deja de pertenecer a B porque el B es R2. O sea, este no pertenece a R2. Entonces no cumple la ley de composición externa. Yo tomo un elemento del campo y un elemento del conjunto y el producto de ese elemento del campo por el elemento del conjunto me cae fuera del elemento del conjunto, ¿sí? Fuera del R2. Entonces no cumple el axioma 6, que era la ley de composición externa. Fíjense que la ley de composición externa, se van a tener que ir acordando, digamos, lo que decía cada una, por supuesto hoy recién lo estamos viendo, pero después sí, digamos. La 6 me decía que cuando yo tomaba un elemento de K y un elemento de B, el resultado tenía que darme en B, el lambda B, y el lambda B se fue de R2, que era B. ¿Se dan cuenta? Profe. Entonces, no cumple el axioma 6. Y cuando no cumple uno, ya no es espacio vectorial, ¿sí? Entonces, al revés, ya está escrito ahí, así que no se preocupen, ya vamos a ver el ejemplo que no es. Al revés no funciona. Que acá tenga R, digamos, y acá tenga C. Ese no funciona. Cuando ustedes tengan cosas con C y el campo real, sí funciona, ¿sí? O sea, Cm por n más R por es espacio vectorial. Cm por n más C por también es espacio vectorial, ¿sí? Y ahí dice, para demostrar que un conjunto B no es un espacio vectorial, basta comprobar con un ejemplo numérico, que es lo que yo les he puesto ahí, ¿ves? Cuando yo tomo K igual a C y B R2, y sé que el producto de algo de este por algo de acá se va de B, entonces ahí tomo un ejemplo numérico, ¿sí? Que es este que está acá. Entonces ahí ya digo que no es espacio vectorial, que R2 no es espacio vectorial sobre C. ¿Se dan cuenta? Porque el campo es complejo, ¿sí? Sobre K igual a C pueden poner también. En cambio, el R2 sí es espacio vectorial sobre R. Profe, el conjunto puede tener condiciones. ¿Cómo?
El conjunto puede tener condiciones, o sea, que vaya desde 0 a infinito, por ejemplo. ¿Qué conjunto me estás diciendo? El conjunto B inicial. Sí, ya puede tener condiciones, porque supuestamente pueden ser que sean las matrices. Acá está el conjunto más grande, las matrices de tipo M por N, pero puede ser que sean las matrices de tipo M por N que sean simétricas, que sean escalares, que sean diagonales, ¿sí? Que sean antisimétricas, puede tener condiciones, ¿sí? Listo, profe, muchas gracias. Que puede ser que Profe, tenga traza nula. no, hay una Sí, cosa puede que no tener condiciones. entiendo. Aquí son ejemplos lo más sencillo, que son los que conocen de entrada. ¿Cómo? Hay una cosa que no termino de entender. Usted dijo Sí. que en el ejemplo anterior eso no sería un espacio vectorial, pero lo mismo se puede hacer. ¿Cómo entonces hay que hacer ¿Cómo para no se puede diferenciar? hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? No entiendo. En el ejemplo donde usted multiplicó 2i por... Claro, se puede multiplicar, pero el resultado no cae como dice el axioma 6. Vos siempre podés ser el producto de un escalar por un vector. O sea que Ahora, con tal de el que no asunto es que se sea la cumpla... condición externa. O sea que con tal de que no se cumpla ni un solo axioma, ya no es espacio vectorial. Con que Y se cumpla uno claro, solo. claro, no se cumple uno de los 10, ya no es. Porque para que se cumplan, tienen que cumplirse los 10. Para que algo sea espacio vectorial, tienen que cumplirse los 10. ¿Tiene algún ejemplo donde se cumpla justo ese ejemplo, el del axioma 6? Y R2. R2 más R por. Vos para que se cumpla tenés que cambiar el conjunto. ¿Te das cuenta? O cambiar el conjunto o cambiar el campo. Si no cambio uno, no se me va a cumplir. Ah, Claro, porque, o sea, yo estaba diciendo, cuando tomo B igual a C2 y K igual perdón, B igual a R2 y K igual a C, no se cumple el axioma 5. Porque yo sé que cada vez que multiplique algo que es complejo por alguna componente de que es real, me va a dar complejo, no real. Entonces acá, por ejemplo, si yo tengo matrices, 2 por 3, 2 por 2, lo que sea, cualquier número, M por N, también pasa lo mismo. No se va a cumplir este axioma, porque estas son matrices con elementos reales. Cuando yo multiplique por algo complejo, las componentes de las matrices, ¿qué me van a dar? Números complejos. O sea que no va a pertenecer a esto, que va a ser Rm por N. ¿Te das cuenta? Entonces, todos esos son ejemplos que no son espacios vectoriales. Pero Ahí si viene el hubiera ejemplo. Ahí viene pero el si hubiera ejemplo de sido otra cosa, profe. ¿Cómo? Ay, disculpe. Perdón. Y si hubiera sido que B sea igual a los complejos, Acá, si hubiera sido C2 y campo real, sí, porque vos, si esto es complejo, suponete que sea I, y que sea menos 3I, cuando yo lo multiplique por el 2, me va a dar complejo, ¿te das cuenta? Cada componente. ya O sea, entendí. al revés sí pasa, ¿sí? Por eso el campo es fundamental que vean. No se preocupe, que vienen varios ejemplos que no son, están escritos también. Yo como que me he ido adelantando. Bueno, todo esto son, porque todos estos cumplen, ¿sí? Porque que es complejo, cuando multiplique cada componente de estas matrices, que son con elementos complejos, son matrices del mismo orden y con elementos complejos. Y acá es lo que les decíamos, ¿sí? Si el campo es real, los escalares por lo que multiplico a los elementos de B, que son matrices con elementos complejos, no importa, las matrices tienen elementos complejos, pero el campo es real, cuando multiplico por 2, por 3, por 5, por lo que sea, siguen siendo los elementos complejos. Entonces las matrices siguen viviendo acá, ¿se dan cuenta? Lo mismo pasa acá, con los vectores. ¿No? Nada más que yo lo he hecho con el ejemplo al revés, digamos, yo he hecho porque estos son los que valen. Ahora vienen los que no valen, ¿sí? Y es acá, por ejemplo. R, que sea B. B es R. No es espacio vectorial sobre C. Esto es el campo. Una cosa es el conjunto, son los elementos, los que tomo los U, V y W, y aquí el campo son los lambda, mu. Fíjense que se usan letras griegas, vamos a la definición de nuevo. En la definición, para distinguirlo, usamos a los elementos del conjunto B les llamamos U, V y W para la asociativa, ¿sí? Y a los y B', supongamos, para los opuestos, ¿sí? Tita para el neutro. A los elementos del campo, a los elementos de K, fíjense cómo les llamamos. Lambda, acá lambda de nuevo, lambda mu, o sea que usamos las letras griegas, ¿se dan cuenta? Para los elementos del campo, salvo el tita, por supuesto, que es el elemento de B, ¿no?
salvo el tita, el neutro, que eso es algo que vive en B. El único, bueno, pero el tita siempre lo reconocemos. Las otras letras lleva alfa, beta, gamma, delta, lambda, mu, todas esas vamos a usarlas o reservarlas para los escalares, para poder distinguirlas, digamos. Entonces fíjense que tenemos acá, si el campo es, si el conjunto B es R y el campo es C, entonces yo tomo lambda igual a I, por ejemplo, un número complejo. Tomo el B igual al 2, que es un número real. Cuando hago el producto de lambda por el B, ¿qué va a pasar? Me da 2i. Y eso deja de ser real, porque fíjense que no pertenece a B. Piensen en que B es el conjunto, ¿no? B es R. Eso no pertenece a B, pertenece a C. Pero para mí, la ley de conversión externa exigía que esté ¿dónde? En B. Vuelvan a la 6, que es la fundamental ahí. La 6 me dice que tiene que caer en B el resultado, no me dice que tiene que caer en K. ¿Se dan cuenta? Entonces no es espacio vectorial R sobre C. R no es espacio vectorial sobre C. Es decir, que no es espacio vectorial esta cuaterna. La que primero tengo el conjunto B, que es R, y después tengo el conjunto K, que es C. Ese no es espacio vectorial. Otro ejemplo que no es espacio vectorial son las matrices, por ejemplo, de tipo 2×3. Bueno, acá está puesta para el tipo 2×3, pero ya saben que cualquier matriz va a ser lo mismo, ¿no? Para dar un ejemplo, hemos dicho, bueno, pongamos una 2×3. Sobre el campo complejo, ¿no? Entonces tomo lambda igual a I, que es un número complejo, y tomo una matriz B, por ejemplo, que sea que tiene un 1 acá, y todo lo demás 0. Miren qué sencillita que es, perteneciente a R2×3. Cuando hago el producto lambda B, ¿qué sucede? ¿Cómo se multiplica un escalar por una matriz? Multiplicando el escalar por cada componente de la matriz, ¿no es cierto? Entonces me queda I 0, 0, 0, 0, 0. Entonces esta es una matriz que tiene 2 filas y 3 columnas, pero que los elementos no son reales, ¿sí? Entonces es una matriz que no pertenece a R2×3, pertenece a C2×3. Entonces ya no es espacio vectorial R2×3 más C por, ¿sí? Y en general, ustedes, cualquier matriz de tipo M por N, con elementos real, no va a ser espacio vectorial, ese conjunto, digamos, con la suma y el campo, la suma y el producto por escalar, pero con campo complejo, ¿sí? Si yo pongo R acá sí va a ser, pero si pongo C ya no. ¿Están viendo por cuál es lo que pasa? Y al revés sí se cumple. Claro, cuando yo tengo R aquí sí, porque si yo una matriz con elementos reales lo multiplico por algo real, sigue siendo una matriz del mismo orden y con elementos reales. Pero ¿qué pasa cuando yo pongo acá algo complejo? Y ya el producto me va a dar una matriz que va a tener elementos complejos, entonces no va a pertenecer a este conjunto, que es lo que exige el axioma 6. ¿Sí? Entonces esta cuaterna no es espacio vectorial en general. Bien. Y lo Profe. mismo pasa si yo hubiera puesto RM. Si yo acá le sacaba esto, lo mismo pasaba, ¿sí? En general ese no es espacio vectorial, que es, bueno, acá hemos puesto solamente R, pero pasa lo mismo para RM también. No es espacio vectorial con campo complejo RM. Exactamente pasa lo mismo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Tengo una duda. Por ejemplo, si yo hubiera tenido que el campo sean los, digo, que B sean los complejos y que el campo sean los reales, pueden ser Sí. que, por ejemplo, yo tenía la matriz, no sé, No, I espera. 0, Vos me 0, estás 0. diciendo que B sean los complejos. Espera. Vamos, ¿ya puedo borrar esto? Vamos a ir escribiendo para que ya quede concreto el ejemplo. ¿Puedo borrar la pizarra? Si usted quiere, profe, sí. ¿Sí? Bueno, para que veamos el ejemplo que vos decís. ¿Vos qué me decís que es B?
ve los complejos M por N. Entonces no son los complejos, son las matrices M por N. Sí, mal dicho de mi parte. Sí. Así. Por eso sí, escribamos porque por ahí quieren decir una cosa y dicen no. Son las matrices de orden M por N con elementos complejos. Bien. ¿Y quién es K? K es los reales. Los reales, perfecto. ¿Cuál es la que vos crees que no es esta? Esta sí es espacio vectorial. Eso sí es espacio vectorial, pero por ejemplo, si yo tuviera la matriz, qué sé yo, y todo lo otro 0, y lo multiplicara por el escalar y obtengo menos 1. Concretemos. M igual a N, M igual a 2 y N igual a 2, 3, lo que quieran. Concretemos con un ejemplo, ¿ah? Bueno, Profesor, no entiendo por qué es espacio vectorial, por qué ella dice que es espacio vectorial eso. Bueno, fíjate que todas las que tengan que ver con suma, vale, ¿no? Yo tomo dos matrices de acá, pensemos en las 4 primeras axiomas, ¿sí? Los 5 primeros, porque este es el 6 el que queremos ver. Los 5 primeros tienen que ver con la suma, ¿sí? Entonces, yo sumo 2 elementos de acá, el resultado cae acá. Vale la asociativa, vale la conmutativa, vale la asociativa, tiene elemento neutro, que sería la matriz que tiene todos los elementos con 0, ¿no es cierto? De la orden n por n, bueno, 2 por 3, como quieran. Cada matriz tiene su matriz opuesta, ¿sí? O sea, que cumplen los de la suma. Por eso el problema no es la suma. El problema sería cuando ya interviene el campo, digamos. Entonces, vos decís, si yo tomo un lambda que sea, por ejemplo, el número 4, y tomo mi matriz B, que sea mi vector B, que sea la matriz, pongamos el caso 2 por 3, con elemento complejo, 2i, 0, menos 1, 4i y 0, porque esa matriz pertenece a C2 por 3, y hago el producto de lambda por B, o sea, de 4 por la matriz esa. ¿Y el resultado dónde cae? ¿Qué tengo que hacer con este 4? Multiplico cada una de las componentes. Me da 8i, 0, menos 4, 16, 4i y 0. ¿A dónde pertenece esta matriz? los complejos. No, los complejos no. Ahí no C2 por pertenece. 3. A C2 por 3. C2 por 3. Esos no son los complejos, ¿no? Esas son las matrices de orden 2 por 3 con elementos complejos. Otra vez mala mía, se me olvida siempre eso. Gracias, profe. ¿Te das cuenta? Entonces, son complejos las componentes. El problema es al revés. Cuando esto es R y esto es C. Cuando esto es R, cuando yo haga las cosas que tienen que ver con la suma, vale, ¿no es cierto? Porque son las matrices de orden M por N. Asociativa, conmutativa la suma, tiene neutro, cada matriz tiene su opuesto, ese no es el problema. El problema es cuando yo pongo acá R, o sea, pongamos así, cuando yo pongo R, M por N, más C por. Ese es el problema. Cuando yo vaya a multiplicar las matrices que tienen elementos reales por algo complejo, se fue de RM por N. Entonces este no es espacio vectorial. ¿Te das cuenta? Porque es al revés el caso. Cuando acá tengo con I y acá tengo con números reales todo. Entonces al multiplicar algo que es un complejo, se transforma. Piensen en que esto tiene que ser para todo lambda y para todo B. Cuando algo no se cumple, yo fijo el que no se cumple, ¿se dan cuenta? Entonces, claro, vos me decís, si el lambda es complejo y pongo 4 y acá todo es real, obviamente me va a dar todo real, ¿no es cierto? Pero ojo, que por eso te vale para todo lambda, vos tenés que poner el ejemplo que se va afuera, digamos. Entonces tenés que poner al revés, esto con I y esto es real, digamos. Para este ejemplo, ¿no? Para este ejemplo. ¿Más o menos van entendiendo? El asunto que no se olviden eso para la semana después del parcial, digamos, lo tengo que volver a leer. Profe, Bueno, sí. disculpe, profe, quizá lo explicó y no lo entendí. Sí, pregunte nomás. Supongamos que hubiera sido 4i y a la matriz esa que usted tiene ahí, 2i. Espera, ¿con qué conjunto B y con qué? ¿Estamos con este ejemplo o estamos con este? Con el primero. Con este. Ah, no se puede porque es en los reales.
Claro, campo real. Claro, claro, ya entiendo. Este es el K, acordate, ¿no? No, no, no hay chance de equivocarse. Claro, ya acá entiendo, no podés profe. poner 4i. Claro, En cambio, claro. acá sí, fíjate, acá hagamos el revés. Acá te pongo A ver. 4i por, pongamos en la matriz 1, 0, menos 1, 2, 3, 4, y esto ¿dónde pertenece? Esto me da 4i, y no me importa qué más da, esto ya no pertenece a R 2 por 3, ¿te das cuenta? Claro, lo Fijemos entiendo. cuando encontré acá, ¿no es cierto? Cuando fijemos cuando encontré. Ya se fue de R 2 por 3. Profesora, Ni me importa lo que sale lo otro, ya este ya está afuera. Ya no es real, ¿sí? ¿Está Bien, entendido? entendido, profe. Bueno, perfecto. Bueno, entonces fíjense que es muy importante quién es el campo, porque algunas cosas es espacio vectorial sobre un conjunto K y no es espacio vectorial sobre el otro, ¿sí? Hay ejemplos que es espacio vectorial tanto sobre R como sobre C. Ese es otro ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces hay que distinguir y se le llama espacio vectorial real cuando el campo es real y se le llama espacio vectorial complejo cuando el campo es complejo, ¿sí? Entonces, en vez de decir sobre R o sobre C, se dice que es un espacio vectorial real y ahí queda implícito que el campo es real, ¿sí? Esa es otra manera de referirse a las cosas, ¿sí? Bueno, y acá vienen ejemplos de espacios vectoriales reales, ¿sí? Este es un espacio vectorial real, ¿sí? Todos estos son espacios vectoriales reales, ¿sí? R más R por, R2 más R por, R3 más R por, todos son espacios vectoriales reales. Las matrices M por N con campo real es un espacio vectorial real, bueno, y aquí concretamos 2 por 2, 2 por 3 y así. Cn más R por es un espacio vectorial real, porque este es el que sí se cumplía, porque a las cosas de Cn, con componente compleja, las multiplico por reales, ¿sí? Entonces, lo de real viene por el campo, entonces este es un espacio vectorial real, no tienen que confundirse, es por el campo. O sea que si el n vale 1, C más R por es un espacio vectorial real. Si el n vale 2, tenemos C2 más R por un espacio vectorial real. Lo mismo para las matrices M por N acá. Si yo pongo R, es un espacio vectorial real. Y ahora vienen los ejemplos de espacios vectoriales complejos. Cn más C por es un espacio vectorial complejo. O sea, si el n vale 1, tengo C más C por. Si el n vale 2, tengo C2 más C por. Son ejemplos de espacios vectoriales complejos. Y Cm por n más C por es un espacio vectorial también complejo. Profe, ¿usted el espacio vectorial depende del campo con el que esté trabajando? Es lo fundamental para saber si es espacio vectorial el campo. Ah, si el campo es real, entonces el espacio vectorial es real. Y si el campo es complejo, el espacio vectorial es complejo. Claro, pero tiene que cumplir los 10 axiomas, acordate, ¿no? Sí, sí, Porque, con por los axiomas ejemplo, cumplidos. este que no es espacio vectorial complejo esto, ¿te das cuenta? Porque no es espacio vectorial esto, entonces no puedo decir que esto es un espacio vectorial complejo. Porque en realidad uno cuando no es espacio vectorial ni siquiera puede escribir esta cuaterna, ¿sí? Porque la cuaterna es la notación de espacio vectorial. Pero bueno, ahí nosotros hacemos una excepción para que entiendan cuál es el B y cuál es el K, escribimos eso, pero en realidad ni siquiera tendríamos que escribir esa cuaterna. si hay excepciones, igual podemos poner eso, profesora. Cn más C, un espacio vectorial complejo, que haya excepciones. No, cuando sea espacio vectorial no tenés problema. Cuando no es espacio vectorial, nosotros no deberíamos escribir la cuaterna, porque esa es una notación para espacio vectorial. ¿Te das cuenta? Pero bueno, la ponemos la cuaterna y ponemos no es espacio vectorial, pero en realidad estaría como medio mal escrito eso, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Pero bueno, es para que vean, para que ¿No me se puede distinga explicar el bien, ejemplo? porque la manera correcta sería que uno correctamente tendría que decir así. Esperen que esta no es, siempre me confundo. Tengo tantas fibras acá que no sé cuál es la que va. Uno, ¿cómo debería escribir? R. Bueno, si pongo 2 por 3, ¿no es cierto? R2 por 3 no es espacio vectorial sobre C. Así sería lo correcto, porque no estoy usando la cuaterna que se reserva para un espacio vectorial, ¿sí? Pero bueno, uno escribe R2 por 3 más C por no es espacio vectorial.
permitiéndonos eso para poder entender mejor. Es porque uno siempre sabe que el primero es el conjunto y el segundo es el campo, pero bueno, si nos permitimos la otra manera de expresarlo, también sabemos que este es el conjunto y aquel es el campo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, Sí, vamos profe. que estamos, miren que vamos a la hoja 4 recién y tenemos que llegar hasta la 25. Como que no vamos a terminar hoy. Yo no quería usar el jueves para eso, pero bueno, ya vamos a ver qué hacemos. Vamos entonces, fíjense, un conjunto puede ser tanto espacio vectorial real como espacio vectorial complejo, pero en realidad son ambos espacios vectoriales que son diferentes. Fíjense, C más R por es un espacio vectorial real y C más C por es un espacio vectorial complejo. Porque cuando acá tengo C, acá puedo tener R o C y se cumple. Porque al multiplicar un complejo por un número real da un número complejo, que es el primero, ¿sí? Y cuando multiplico un complejo por un complejo también me da un complejo que es el primero. Entonces, estos dos son espacios vectoriales, pero son diferentes. Uno es un espacio vectorial real y otro es un espacio vectorial complejo, ¿sí? Y a medida que Profesora, avancemos van a pero ver dónde por está i la no es menos diferencia. 1. ¿Cómo? Y por i no es menos 1 que real. No te entendí, perdón. Que usted ha dicho que si multiplicamos dos complejos da siempre un complejo, pero i por i es menos 1 que real. Bueno, pero lo real es con parte imaginaria cero, es un complejo. Ahora, ¿Sí? Además, vos tenés que multiplicar. Eso tiene que valer para todo lambda de R. Acordate. Profe, Pero no se olviden lo que acabamos de decir, que un complejo con parte imaginaria cero es un real, en realidad. profe. Sí. Acá también trabajaremos con complejos que estén en su forma exponencial. Sí, sí. Pero en general vamos a trabajar con matrices, les puede aparecer. Vamos a trabajar con matrices, con pares, con vectores, que son o pares ordenados, ternas. Sí, no creo que por ahí algún ejemplo de cuaterna puede haber, pero más de eso no. Igual que las matrices, porque fíjense lo que va a hacer probar los 10 axiomas y tener matrices que sean 6 por 7. No alcanza la hoja para terminar de escribir las matrices 6 por 7. Entonces, en realidad siempre trabajamos con M y N pequeños, digamos, ¿no? Pero bueno, podría escribirse también en la forma exponencial, pero no creo que les haga falta en esta parte. Ya vamos a ver si hace falta más adelante. Cuando tengas que sacar capaz, cuando aparezcan las condiciones de los conjuntos, ahí sí puede aparecer la forma exponencial. Veamos. Porque puede estar la condición escrita así, con una exponencial, digamos. Claro, pero sería infinito el trabajo. Claro, eso ya van a ver cuando a medida que avancemos a qué apuntamos en esta parte. Fíjense, R más R por es un espacio vectorial y sin embargo R más C por no es espacio vectorial, ¿sí? Entonces es importante saber cuál es el conjunto y cuál es el campo, ¿sí? El conjunto R no es espacio vectorial sobre C, porque yo si multiplico a un número real por cosas que viven en el campo, los resultados no van a caer en R, en general, ¿sí? Entonces este no es espacio vectorial, este sí. Entonces un mismo conjunto puede ser espacio vectorial sobre cualquier campo, ya sea real o complejo, o puede ser sobre uno y no sobre el otro, fíjense, ¿sí? Como pasa con eso. Ahí tienen los dos ejemplos en esto que tienen acá. Algo que es espacio vectorial sobre ambos campos y algo que no es espacio vectorial sobre los dos campos, ¿sí? Bueno. Nosotros en realidad vamos a trabajar casi todo con espacios vectoriales reales, pero sí les puede aparecer los espacios vectoriales complejos, ¿sí? Bueno, para simplificar un poco en ingeniería, digamos, con espacios vectoriales reales. No así la licenciatura en matemática, ¿no? Bueno, vamos al siguiente resultado. Sea B más K por espacio vectorial, esto lo vamos a ver sin demostración, chicos, ¿no? Tengo un espacio vectorial, el elemento neutro de ese espacio vectorial es único, ¿sí? Y cada elemento de B tiene un único opuesto, ¿sí? O sea, cada elemento de acá tiene un único opuesto. Si son las matrices, cada matriz tiene una única matriz opuesta. Si son vectores de Rn, cada n ordenada de números reales tiene
una única n ordenada de números reales, que es la opuesta de esa, ¿sí? Bueno, se acepta sin demostración. Después aparece la diferencia de vectores. Fíjense que ya empezamos a hablar de vectores, son los elementos de B, ¿sí? Entonces, yo tengo un espacio vectorial y tengo U y B que están en B. La diferencia de U y de B, en ese orden, se define como la suma de U más la matriz opuesta de la B. Fíjense que aparece la suma, bueno, pero nosotros, para escribir esto, no vamos a escribir U más menos B. Directamente nosotros escribimos U menos B, porque así definimos la diferencia de dos elementos de B. Y el siguiente teorema, que va sin demostración. Son propiedades que en realidad uno las usa, sería la propiedad uniforme y la propiedad cancelativa. Yo tengo B un espacio vectorial, y si tenemos U y B de elementos de B, si yo tengo la igualdad de U igual a B, cualquiera sea el elemento W que esté en B, también se cumple que U más W igual a B más W. O sea, yo en una igualdad puedo sumar en ambos miembros el mismo elemento de B, o sea, el mismo vector, y la igualdad se mantiene, ¿sí? O al revés, tengo esta igualdad de vectores, ¿sí? Para U, B y W de B, ¿y qué puedo hacer? Cancelar el W, y me quedo con que U es igual a B, ¿sí? Las cosas que hemos visto que valen en R, bueno, siguen cumpliéndose aquí, digamos, para el espacio vectorial, porque piensen en que ahora tengo un espacio vectorial, por eso puedo usar esta propiedad, ¿sí? Después tenemos las consecuencias de la definición de espacio vectorial, que por ahora no vamos a ver la demostración hoy, ¿sí? Eso lo vamos a dejar para la próxima clase, y de paso, cuando volvamos del parcial, ahí repasamos, digamos. Entonces tenemos, cualquiera sea el elemento B de B, tenemos que 0 por el B es el nulo, ¿sí? El elemento nulo de B, digamos. Lambda pertenece a K, cualquiera sea el lambda de K, lambda por el nulo también me da el nulo, ¿sí? O sea, tanto el escalar sea 0 como el vector sea el nulo, el producto de lambda por B me da el nulo, ¿sí? Y al revés también vale, que si yo tengo lambda perteneciente a K y B perteneciente a B, y el resultado me da el nulo, es porque o lambda es el 0 o B es el nulo. Entonces 1, 2 y 3 se lo puede escribir como un sí, solo sí, digamos. ¿Qué me dice la 4? Que para todo lambda que está en K y para todo B que esté en B, se cumple que lambda por menos B es menos lambda por B, y es el menos el lambda B. O sea que el menos puede estar en el elemento B, puede estar en el escalar lambda, o puede estar en el vector lambda B, afuera, digamos. La 5 es una consecuencia inmediata de la 4, porque si yo pongo lambda igual a 1, si yo pongo 1 acá, 1 por menos B, me da menos B por el axioma 10, ¿se dan cuenta? Y si pongo 1, me queda menos 1 por B, que es lo que tengo acá. Y si pongo 1, 1 por B me da B, me queda menos B. O sea que vale directamente esto, con lambda igual a 1 en la anterior, digamos, ¿sí? Que sería como un caso particular, digamos. Y la 6, ¿qué me dice? La 6 me dice que vale la distributiva cuando yo también tengo diferencia de vectores, porque la diferencia acabamos de definir que es la suma con el opuesto. Entonces, como es una suma, tiene que valer la distributiva, o sea que lambda por U menos B es lambda U menos lambda B. Y lo mismo la diferencia de los escalares, ¿sí? Lambda, porque los escalares son reales o complejos, depende cuál es el campo, ¿sí? Entonces, vale la diferencia de los reales o de los complejos. Entonces, vale la distributiva. Eso que me dice la consecuencia, que lambda menos mu por B es lambda B menos mu por B. Entonces puedo tener el signo menos, ya sea cuando tengo la suma de vectores o la suma de escalares, digamos. Y en la 8, ¿qué tenemos? Si lambda y mu están en K y B es un vector que no es el nulo, entonces es como que se puede cancelar los escalares ahora. Perdón, se puede cancelar, es como una cancelativa de vectores, pero para eso no tiene que ser el vector B el nulo, fíjense. Si tengo lambda B igual a mu por B, entonces tiene que ser lambda igual a mu, ¿sí? Pero no puede ser el B que sea el nulo, porque si yo tengo el nulo, 2 por el nulo es lo mismo que 5 por el nulo, y no me dice que 2 es igual a 5, ¿se dan cuenta? Entonces tengo que tener que B, para que eso se cumpla, tiene que ser que B sea
diferente del nulo. Y lo mismo pasa acá. Si yo tengo lambda, que es un escalar que no es el nulo, y tengo dos vectores u y b, entonces si lambda u es igual a lambda b, entonces u va a ser igual a b porque lambda no es el nulo. Porque piensen que si lambda era el nulo, 0 por un vector u también es igual a 0 por otro vector w que no tiene, que no tiene nada que ver con el u. Y sin embargo el u y el b no van a ser iguales. Pero porque lambda es 0, entonces para que no se cumpla esa parte hay que sacarlo al 0. Entonces si uno tiene un escalar que no es el nulo, supongamos 2u igual a 2b, tiene que pasar que el u es igual al b. Lo fijé al lambda con 2, por ejemplo. Bueno, las demostraciones de esto ahora no van. Ahora no van porque no llegamos, veamos la teoría de esta parte. Entonces, fíjense en lo que yo les he dicho, la consecuencia 1, 2 y 3, se las puede escribir una sola, y uno las escribe así como un sí, solo sí. Fíjense, porque en la primera decimos lambda, en esta estamos diciéndole que lambda vale 0, en esta estamos diciendo que b vale el nulo, y en esta estamos diciendo cuando el producto es nulo, entonces o lambda es 0 o b es el nulo. Y ese te da el sí, solo sí, esas 3. Y se le escribe así directamente. Porque si lambda es 0, implica que el lambda b es el nulo. Si b es el nulo, implica que el lambda b es el tita. ¿Sí? Y lo mismo al revés. Y ahí va a aparecer la 1, 2 y 3. Bueno, la siguiente definición, que es la que vamos a usar de aquí hasta que terminemos, es de combinación lineal. Esto nos va a aparecer, cuando pasemos a la siguiente unidad, seguimos trabajando con espacios vectoriales, ¿sí? Y cuando pasemos a la última, también vamos a tener espacios vectoriales, entonces nos van a aparecer las combinaciones lineales, digamos. Entonces tengo un espacio vectorial y tengo elementos B1, B2, Bn de B, ¿sí? Vamos a decir que B es combinación lineal de B1, B2 y Bn, si, solamente si, existen n escalares, que vamos a llamarle lambda 1, lambda 2, lambda n, por eso pertenecen acá porque son escalares, tales que B es la suma desde igual a 1 hasta n de lambda i b. O sea, las combinaciones lineales son cosas que tienen esta forma. Suma de escalares por vectores. Esas son las combinaciones lineales. Entonces, un vector va a ser combinación lineal cuando se exprese de esta manera. Para eso tienen que existir estos escalares de este campo, ¿no? Ojo. Profe, Que tiene que ser del campo que es el espacio vectorial. Sí. no entiendo, disculpe, ¿me puede explicar la definición de nuevo? Vos tenés, suponete, acá unas matrices que van a estar fijas, ¿sí? Suponete que tenés la matriz, pongamos el caso que sea matriz de 2×2, que sea 1, 2, 3, 4, y la otra que sea menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Estas van a estar fijas, son dos matrices que están fijas. Y yo te doy una matriz B, y te digo, quiero ver si esa es combinación lineal de esas dos matrices que te doy. Entonces, para que sea combinación lineal, vos tenés que hacer cumplir la definición. Tienen que existir los escalares que cumplan con esa igualdad. Entonces, vos vas a plantear esta igualdad que tenés acá, ¿sí? Y seguro hay un ejemplo resuelto. Vos vas a plantear esta igualdad y eso se va a traducir en aplicar la definición de un escalar por una matriz, suma de matrices, igualdad de matrices. Y cuando pase todo eso, va a llegar a un sistema de ecuaciones. Y ese sistema lo vas a tener que resolver. Y cuando resuelve ese sistema, si ese sistema tiene solución, quiere decir que existen los escalares. Si ese sistema no tiene solución, quiere decir que los escalares no existen, y por lo tanto el vector B no va a ser combinación lineal. Ya entiendo, profe. Si existen esos escalares, porque toda esta igualdad de vectores, a la larga se va a traducir en un sistema, ¿sí? De ecuaciones. Gracias, profe. Bien. Entonces, para que algo sea combinación lineal, se tiene que poder escribir de esta forma. Suma de lambda i por bi. Sí, hay ejemplo acá. Uy, acabo de plantearlo acá. Bueno, entonces dice, a ver qué dice acá. Esto van a encontrar de otra manera. Estos elementos así sueltos, digamos, si buscan en internet, abren un libro, digamos, los van a encontrar así como B1, B2, Bn de B, o lo van a encontrar escrito así, como un conjunto S formado por B1, B2 y Bn.
De cualquiera de las dos maneras, la definición es válida. Acá lo único que se dice que B es combinación lineal de los elementos de S. ¿Sí? Y aquí decimos B es combinación lineal de B1, B2, Bn. ¿Mm? Pero la segunda parte dice exactamente la misma, ¿no? La manera de referirse es distinta acá. Si tengo un conjunto de esos, si los tengo sueltos los elementos. Fíjense que el elemento neutro siempre es combinación lineal de un conjunto, porque al nulo de B lo puedo escribir siempre como 0B1, 0B2, 0BI, 0BN. ¿Se dan cuenta? Porque 0, el escalar 0 por cualquier vector, nosotros hemos visto que nos da el vector nulo. Y el vector nulo más el vector nulo más el vector nulo, ¿qué me da? El vector nulo. Entonces el vector nulo siempre es combinación lineal de cualquier conjunto, de cualquier elemento que tenga. Por otro lado, ustedes tienen un conjunto S que está formado por B1, B2, Bn, ¿sí? Cualquier elemento BI que esté en S es combinación lineal de los elementos de S. Yo tomo un elemento que esté en S, siempre S va a ser combinación, cualquier elemento de S va a ser combinación de los elementos que están dentro de S. Porque fíjense, al BI, ¿cómo lo escribo? 0 por B1, 0 por B2, 1 por BI y todo lo demás 0. ¿Sí? Entonces, si yo le pongo 1 a la componente que le corresponde, digamos, al elemento que está acá, y a todos los otros 0, me da 1 por BI, es BI, digamos, me da la igualdad. Y BI más el nulo es BI, porque todo esto sería el nulo, porque están fuera de este término, digamos. Y acá vienen los ejemplos que yo les decía, ¿ven? Tenemos R2 más R por el espacio vectorial. Y el conjunto S está formado por el 1 menos 1 y el 2, 0. Y dice, expresa, en caso de ser posible, los vectores U y B y θ como combinación lineal de los elementos de S. Entonces hay que empezar con el primero, con el U. Entonces, analicemos si... fíjense que acá le hemos puesto 1 y... B1 y B... B1 es este. Ya sé lo que hemos hecho. Le hemos llamado a este B1. ¿Sí? Y a este le hemos llamado B2. Pensé que le habíamos cambiado el nombre a estos. No. Fíjense, B1 es este que está acá y B2 es este que está acá. ¿Sí? Entonces queremos ver si U, B y W, y θ, perdón, son combinaciones lineales de B1 y de B2. Eso queremos ver. Entonces empezamos con el U. El U, que es un elemento de R2, es el 0, 1, ¿va a ser combinación lineal de B1 y B2? Sí, solamente sí. Existen ¿cuántos escalares? Y tienen que existir tantos escalares como elementos tengo en S. En S tengo dos elementos, tengo dos pares. Entonces tiene que existir lambda 1 y lambda 2 real, tal que al U se lo expresa como suma desde I igual a 1 hasta 2 de lambda I BI. Necesito, fíjense, por eso hemos llamado B1 y B2, porque necesito darle un nombre para poder escribir la combinación lineal. ¿Sí? Por eso lo hemos llamado B1 y B2. Entonces, fíjense, hay que hacer esta cuenta. Esta igualdad que se plantea es la que surge de acá. Cuando yo reemplazo quién es B1 y quién es B2. ¿Mm? Operamos en este segundo miembro y nos da esto. Y entonces tengo que igualar eso con el 0, 1. Y ahí es donde yo les decía, les queda este sistema. ¿Sí? Resuelvo este sistema. ¿Cómo resuelvo los sistemas? Como hemos practicado en la unidad 2. Tengo que trabajar con la matriz ampliada. ¿Sí? Tengo esta matriz ampliada. Bueno, queda pendiente hasta que veamos, porque para ahorrar tiempo vamos a hacer todo de una sola vez. Fíjense que ahora voy a analizar, porque me pedía que veamos qué pasa con B. Fíjense que ahora en vez de U tengo B. Pero toda esta parte es la misma, ¿sí? Fíjense. Cuando yo pongo B, tengo que ver que es combinación lineal también de B1 y B2. Entonces ahora le voy a llamar mu1 y mu2 a los escalares. Y tiene que cumplir esta igualdad con B. Pero B1 y B2 eran los mismos, ¿sí? Porque son los que tienen que ver con S. Lo que cambió, fíjense que es lo que va a tener que ver con el término independiente del sistema, ¿sí? Fíjense, entonces hago las cuentas y me queda, esto es exactamente lo mismo, salvo los términos independientes. ¿Sí? 0 y 1, y aquí tengo 1 y 0. Entonces, pero si ustedes miran, tengo la matriz ampliada de este sistema, fíjense cuál es. Es esta. ¿Sí? Tengo la misma matriz del sistema. La misma matriz del sistema.
Si ustedes miran por columna, ¿qué ven de particular? La primera columna es 1 y menos 1. ¿Quién es 1 y menos 1? Y son justamente las componentes de este vector. ¿Sí? ¿Quién es la segunda columna? 2, 0, en los dos sistemas. 2 y 0. ¿Quién es 2 y 0? Son las componentes del segundo vector que tenía en el conjunto S. Entonces, fíjense que como la matriz del sistema es la misma en los dos sistemas, me conviene resolver el sistema como los dos juntos, digamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para resolver esos dos sistemas juntos? Voy a poner la matriz A, voy a poner la primera columna de los términos independientes que corresponde al primer sistema, que sería este, voy a volver a hacer otra raya, voy a poner los términos independientes del segundo sistema, o sea, esta columna que tengo acá, ¿sí? Y entonces los resuelvo los dos simultáneamente. A es la matriz del sistema, B sería la de los términos independientes del primer sistema, y C serían los términos independientes del segundo sistema. Y los resuelvo los dos juntos. ¿Por qué? Porque ahorro pasos, porque fíjense, son sistemas sencillos acá, como que no es mucho trabajo, pero piensen en que si yo les doy un ejemplo, donde tengo vectores de R4 y tengo 4 vectores de R4, o 5 vectores de R4, y la matriz que voy a tener aquí va a ser como complicadita, ¿no es cierto? Y resolver tantos sistemas donde encima tengo que hacer las mismas operaciones elementales, porque yo tengo que mirar siempre la matriz A para encontrar la escalón reducida por fila de la A. ¿Se dan cuenta? Porque así resuelvo los sistemas, encontrando la escalón reducida por fila. Y si esta matriz va a tener la misma que esta escalón reducida por fila, ahorremos paso, entonces, ahorremos tiempo. Entonces resuelvo. Si yo miro, supongamos, yo tacho, a ver, voy a hacerla con esto. Si yo digo, quiero encontrar la solución, bueno, operemos. Cuando yo opere, llego a este. Ahora me creen que hemos llegado a esa, después ustedes revisen las cuentas para que avancemos, porque fíjense, son las 9:20. Cuando yo llego acá, yo digo, quiero saber la solución del primer sistema. Y entonces no miro esta columna, ¿se dan cuenta? No miro eso. Entonces me enfoco en esto. Entonces, ¿cuánto es el rango de la matriz A? 2. ¿Cuánto es el rango de la ampliada? Y también es 2. ¿Cuánto es el número de incógnitas? 2. Entonces, ¿qué tipo de solución tiene el sistema? Esperen que se me ha ido el mouse. Bueno, este sistema por Rossi-Frobenius, ¿qué solución tiene? Tiene solución única, porque es un sistema compatible determinado. Bueno, ahora quiero que miremos la solución del segundo sistema. Entonces, para la solución del segundo sistema, yo no voy a... Uy, esperen que se me marcó mal. Yo no voy a mirar esta columna si ahora quiero ver la solución del segundo sistema. ¿Se dan cuenta? Entonces, de nuevo, el rango de la matriz A es 2, y la de la ampliada sigue siendo 2, y el número de incógnitas 2. O sea que también es un sistema compatible determinado. Y lo puedo escribir sencillamente la solución de cada uno de los sistemas, ¿sí? Pero me ahorré los pasos resolviendo de esta manera. ¿Por qué tiene el mismo rango? ¿Cómo? ¿Por qué tiene el mismo rango? ¿Quién? El rango de A y... ¿Y de la ampliada? Sí. Y porque no tener más, no puede hacer un tercer vector canónico. Claro. ¿Te das cuenta? Ya tenés no tenés más fila. No tenés más fila. Profe, Entonces, fíjense que para el primer sistema, ¿cómo voy a leer para el primer sistema? Lambda 1, recuerden que en el primer sistema le hemos llamado lambda 1 y lambda 2, ¿no? Y en el segundo sistema mu1 y mu2 la solución. Entonces, para el primer sistema, ¿qué leo? Lambda 1 igual a menos 1, ¿sí? Lambda 2 igual a 1 medio, ¿sí? Y para el segundo sistema, ¿cómo leo? Espere que está hecho todo. Para el segundo sistema tengo mu1 igual a 0, mu2 igual a 1 medio. Y eso se lee de acá. Mu1 igual a 0, mu2 igual a 1 medio. ¿Sí? Bueno, justo salió el mismo valor del mu2, pero el mu1 ya no. Bueno, ¿y cuál es la combinación lineal en el primer caso? Como lambda 1 vale menos 1 y lambda 2 vale 1 medio, la combinación lineal es esta. U igual a menos B1 más 1 medio de B2. Porque lambda 1 vale menos 1 y lambda 2 vale 1 medio. Y en el segundo sistema, fíjense cuál es la combinación lineal, ¿no? Teníamos el U y tenemos gráficamente el B, lo podemos graficar y todo. Tenemos el U y tenemos el B, ¿sí? Me decía 1 medio de B2 y menos B1. Entonces, menos B1
Perdón, y el B1 y el B2 son los que tenemos que ver del S. El B1 es este, ¿sí? Entonces el menos B1 es este. El B2 es este que está acá. Y el 1/2 de B2 es este. Entonces, ¿cuál es la combinación lineal? Menos B1 más 1/2 de B2. Menos B1 más 1/2 de B2. Fíjense, cuando hago la suma, se cumple que el U es la suma de 1/2 de B2 menos B1, porque se cumple la ley del paralelogramo. No se suma. Eso se tiene que seguir cumpliendo, ¿sí? ¿Está Profe, entendido? ¿Sí? Cuando se pueda graficar, o sea, esto de graficar solamente vale para R2 y R3, ¿se dan cuenta? Para poder decir que es una combinación lineal, ¿sí? Una combinación lineal es suma de escalares por vectores. Entonces, al ser suma de escalares por vectores, tiene que valer la ley del paralelogramo. Si yo me construyo un paralelogramo con el menos B1 y 1/2 de B2, se me tiene que dar que U es la diagonal de ese paralelogramo. ¿Sí? Y lo mismo pasa para el otro sistema, ¿sí? En el otro hemos dicho 0 y 1/2, entonces 0 y 1/2, bueno, acá ya no tengo paralelogramo porque 0 por B1 es 0, entonces me dan en la misma dirección el B con el 1/2 con el B2, digamos. Fíjense que teníamos el B2 que es este, y B que es 1/2 de B2. El B me sale en la misma dirección que el B2, digamos. Porque en B1 no aporta nada porque es 0 B1 lo que tiene que tener. Bueno, acá ya no tengo un paralelogramo, digamos. Está en la misma dirección. Y después nos preguntaba también del θ igual a 0, porque preguntaba de 3, ¿no? Que veamos que es combinación lineal de 3. El U, combinación lineal de B1 y B2, el B también combinación lineal de B1 y B2, y el θ. Y para el θ, fíjense, para el θ tenemos esto. ¿Sí? Para responder el θ, ¿qué tendríamos que haber hecho? Capaz que tendríamos que haber resuelto de la misma manera con los ceros a los costados, fíjense. Porque en la columna de los términos independientes aparecían las componentes de U y de B, ¿se acuerdan? Bueno, si yo tengo que ponerlo a θ, tengo que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho acá. Agregarle una columna de 0 aquí, una columna de 0 acá y una columna de 0 acá. ¿Sí? Porque acá tendría que poner 0 y 0. ¿Se dan cuenta? Y llamarle a los escalares de otro nombre, alfa 1, alfa 2, por ejemplo. Entonces, bueno, hay que volver a resolver el sistema, digamos, pero ¿qué va a pasar? Cuando yo trabaje con la columna de 0, esa columna de 0 no va a aportar nada al rango de la ampliada. Entonces, de nuevo, el rango de la matriz A es igual al rango de la matriz ampliada, que tiene ampliada con una columna de 0, y es igual a n y es igual a 2, porque el rango de la matriz A sigue siendo 2, porque es la misma A. Entonces el sistema, porque recuerden que la A se forma con los vectores que están en el conjunto S, y S son los que yo no he cambiado, ¿sí? Los del conjunto S son los mismos. Entonces me sale que el sistema también es compatible determinado, ¿sí? Y lo que los escalares van en 0. Entonces la única posibilidad es que alfa 1 sea 0 y alfa 2 sea 0. Entonces el θ, la única manera de escribirlo es 0B1, 0B2. Bueno, y hasta ahí, a ver, hay más ejemplos, nos quedan 4 minutitos nos quedan. A ver, veamos este otro ejemplo. Después, por ejemplo, hay otro ejemplo en R3, que tiene 3 vectores en el conjunto S. Tiene este y este. Y nos piden que veamos que el vector U y el vector B y el θ, que es el nulo, si forman una combinación lineal de los elementos de S. Entonces hay que proceder exactamente igual que lo que hemos hecho en el ejemplo anterior. Entonces tomo el vector U y lo escribo como combinación lineal de B1, B2 y B3. Fíjense que le hemos llamado a este B1, a este B2 y a este B3. ¿Sí? Entonces me armo U como la suma de lambda I, BI. Por supuesto aplico la definición. Existen los escalares tales que la suma de los lambda I, BI me tiene que dar el U. Planteo entonces esta igualdad como hemos hecho recién, opero en el segundo miembro, eso me da este vector de R3, lo igualo con el 1, 1, 1 y me queda este sistema. Escrito el sistema en la forma matricial, la ampliada sería este, ¿sí? Esto que tenemos acá. Fíjense que esta es la columna de los términos independientes, tiene que ver con las componentes de esta terna, ¿sí? Y esto tiene que ver con toda esta primera parte,
los coeficientes de la matriz del sistema. Bueno, lo mismo tengo que hacer cuando yo ponga, porque me dicen que vea que el B también es combinación lineal. Como los elementos del conjunto S son los mismos, quiere decir que la matriz del sistema va a ser la misma, entonces, como en el ejemplo anterior. Entonces planteo de nuevo el otro ejemplo. A este le hemos llamado lambda 1, lambda 2, lambda 3 los escalares, a este le llamo mu1, mu2 y mu3. ¿Sí? Entonces, de nuevo, me queda toda esta primera parte lo mismo y me quedan los términos independientes con este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Trabajar los sistemas simultáneamente para no trabajar de más. Tengo la misma matriz en ambos sistemas. Esta es la columna independiente de los términos independientes del primer sistema y esta sería la del segundo sistema. Hago operaciones elementales de fila hasta llegar a la escala reducida por fila o los vectores canónicos desordenados, pero también lo puedo responder, ¿sí? Fíjense que si yo miro el primer sistema, no voy a mirar la última columna. Entonces, el rango de la matriz A, tengo un vector canónico, otro vector canónico, y ya no puedo armar más porque acá tengo un 0. Entonces, el rango de A es 2. Pero como acá también sigue siendo 0, en la ampliada también tengo rango 2. Y el número de incógnitas es 3. Entonces tengo un sistema que es compatible e indeterminado. Me armo el sistema equivalente. Lambda 2 menos lambda 3 igual a menos 1. Lambda 1 más 2 lambda 3 igual a 1. Este sería el sistema equivalente. Despejo lambda 1 y lambda 2 en términos de lambda 3, que es la que se repite. ¿Sí? Entonces me queda lambda 1 y lambda 2 en términos de lambda 3. Y ahí digo que existe lambda 1 igual a este valor, existe lambda 2 igual a este valor, que son los que me salían acá, tales que el U es la suma de lambda I, BI. Entonces quiere decir que U es combinación lineal. Fíjense que para que sea combinación lineal, solo me exige que existan los escalares. No me dice que existan y sean únicos. Entonces pueden llegar a un sistema que sea compatible indeterminado. Lo que sí tiene que ser el sistema es compatible, porque el sistema tiene que tener solución para que sea combinación lineal, digamos. Si el sistema no tiene solución, no va a ser combinación lineal, que es como el caso que tenemos acá. Cuando yo miro el segundo sistema, ahora no voy a mirar esto que está acá. Ahora estoy con el segundo sistema. No miro eso. El rango de la matriz A sigue siendo 2. El rango de la ampliada, como acá tengo una fila de 0 y acá tengo un 1, consigo un vector canónico diferente acá, que sería L2, diferente a este que es L3 y a este que es L1. Perdón, este es L3 y este es L1. He dicho al revés. Entonces, para el segundo sistema, déjenme que borro porque me bajé esta línea después ahí. Para el segundo sistema, me queda que el rango de la matriz es 2 y el rango de la ampliada es 3, ¿se dan cuenta? Entonces quiere decir que el sistema es incompatible por Rousseff-Robert. Entonces no existen esos escalares. Y si los escalares no existen, quiere decir que B no es combinación lineal de B1, B2 y B3. Entonces fíjense que un vector ha sido combinación lineal, el U ha sido combinación lineal de B1, B2, B3, y sin embargo el B no es combinación lineal de B1, B2 y B3. ¿Sí? Y después pregunta del tita, que es el 0, 0. Entonces, para el tita, que es el 0, 0, yo es como que le agregué una columna de 0 y no afectó a nada a lo que venía trabajando, porque una columna de 0 no hace que cambie el rango del ampliado. Entonces, el rango de la A sigue siendo 2 y el de la ampliada sigue siendo 2. Entonces, tenemos que, y el número de incógnitas 3, o sea que sí tengo que el sistema es compatible indeterminado. O sea que el sistema equivalente lo voy a armar mirando, fíjense que acá le llamo con alfa 1 y alfa 2. Cuando tengo la columna de 0 que no está escrita, ¿sí? Entonces me va a quedar alfa 2 menos alfa 3 igual a 0 y alfa 1 más 2 alfa 3 igual a 0, que es lo que está acá, ¿sí? Bueno. Ese sería el sistema homogéneo y el equivalente sería este. Entonces despejo alfa 2 y alfa 1 en función de alfa 3 y me sale que existe el alfa 1 que es menos 2 alfa 3 y el alfa 2 que es igual al alfa 3 y tal que tita es la suma de alfa i por bi. O sea que sí es combinación lineal. ¿Sí? Fíjese que uno podría llamarle hasta alfa 3K. Entonces te queda esta combinación lineal. Porque le llamé alfa 1K
y me queda menos 2K por B1 más K por B2 más K por B3. En particular, si K vale 1, uno tiene la combinación lineal menos 2B1 más B2 más B3, ¿sí? Y me da el tita. Y si K vale 0, tengo la tradicional, que es 0B1 más 0B2 más 0B3. Fíjense que cuando da el nulo no es la única, cuando uno pone con ceros, ¿no? En este ejemplo nos ha salido que había otra además de la trivial. A la trivial se le llama la que uno pone siempre con ceros. 0B1 más 0B2, que es el tita, ¿no? Por eso dice la combinación lineal trivial acá. Bueno, hasta acá no vamos a llegar, me parece. O sea que nos queda todo su espacio. Los que tienen práctico. ¿Quiénes son los que tienen? Hay muchos en este grupo que tienen práctico el martes. Porque si no, lo voy a tener que terminar el jueves a esto. Yo sí tengo, profe. Sí. Porque toda la práctica se empieza desde acá. Porque esto es lo que nos salva en la práctica. Su espacio. Profe, disculpe, dijo jueves, ¿no es miércoles? Ay, miércoles, no sé por qué dije jueves. No, yo me confundí. Yo me confundí. Bueno, vamos a tratar de ver si en una hora. Lo que pasa es que este tema es muy largo. No es tan sencillo como los otros, fíjense. Y vamos en la mitad recién, claro. Me parece que voy a tener que tener clase el jueves. Fíjense que sin la demostración, ¿no? Vamos sin demostración y vamos recién a las 12. El miércoles, volví a decir jueves, el miércoles. Bueno, sí hay que dejar acá, chicos, porque ya tienen clase de las otras materias. Profe, Sí. después, ¿me puede explicar rápido sobre la gráfica que hizo arriba? Es lo único que me falta para entenderlo bien. Ah, este de acá, este del ejemplo anterior. Sí, he ido medio Sí. rápido cuando he visto la hora, perdón. Fíjate, vos grafica en este, primero veamos este. Quiero que te fijes quién es la gráfica, veamos bien quién es cada vector, digamos. Hay que mirar bien quién es ese. El 1 menos 1 y el 2, 0. Esos son los elementos de ese, que le hemos llamado B1 y B2. 1 menos 1 y 2, 0. 1 menos 1 y 2, 0. El 2, 0 es este, el B2. ¿Sí? Fíjate que no se lo ve el azul, pero hasta acá el B2, lo ve. ¿no? Bien. Y el 1 menos 1 sería este, el B1. Este el B1 y este el B2. ¿Sí? Y vos querés ver que el U era el 1, 0. Se lo pasó, profe. Ya me di cuenta. Y el U, ¿dónde anda? Queremos ver si el U... Acá está el U. Ahí está abajo. Ahí está. Sí. El U es el 0, 1 y el B es el 1, 0. El U es el 0, 1, 0, 1 es el U, y el B... el B está hecho acá, en el otro. Y el B es el 1, 0. Ahí está el B. ¿Sí? Bueno, para el primero hay gráficas distintas para cada uno, digamos. Entonces, para el primero tenemos que ver que el U sea combinación lineal del B2 y del B1, y del B2, ¿sí? Entonces lo tengo que, para que sea combinación lineal, tienen que existir los escalares. Y nosotros hemos probado que el escalar era un medio y menos 1, ¿se acuerdan? El lambda 1 era menos 1, entonces lo escribo al menos B1. Y como el lambda 2 es un medio, escribo un medio de B2, que es este. Y si observás, justamente el U es la diagonal de ese paralelogramo. O sea, se escribe como suma de lambda 1 B1 más lambda 2 B2. Donde lambda 1 es menos 1 y lambda 2 es un medio. Profe, Con ese paralelogramo. Y en el otro, como 1 salía 0 el escalar, en este, porque salía 0 el 1 y un medio el otro, entonces, bueno, no tenemos un paralelogramo porque uno de los lados va a ser 0, ¿sí? Entonces quiere decir que está en la misma dirección. Eso quiere decir. ¿No? Entonces el B es 0B1, eso es nulo, digamos, más lambda 2B2, y lambda 2 era un medio, ¿sí? Entonces te sale un medio de B2. Y sí, son paralelos el B y fíjate que el B era el 1, 0. Entonces el B es paralelo al B2. Coincide, digamos, todo lo que sabías de geometría acá. Sí. Bien, profe. profe, disculpe, Bueno, en el esto ejemplo solamente anterior, de decir que la diagonal es porque es R2 o es R3 en su defecto, en el siguiente, digamos. Pero, fíjense que acá
No hemos visto la gráfica en este otro. Ah, no tenía gráfica, en este no hemos puesto gráfica. Este podríamos haber hecho la gráfica en este. Sí, esto se podría haber graficado. Se pasó. Inserta la gráfica, va a hacer que se corra todo. Bueno, si ustedes grafican, les va a salir, pero bueno, eso tiene que ser con la computadora para que se vea mejor. Estos 3 vectores, cuando uno grafica, este van a ver que es combinación lineal de estos 3 y este no. No les va a salir, porque van a tener que ir haciendo, como que con 2 van a encontrar una diagonal y después con este otro ya no les va a quedar que la diagonal, digamos. Claro. Tomen con el otro, para tener que ir haciendo de a 2, digamos, para que lo vean Sí. bien a eso. Bueno, si no lo pueden hacer ustedes a la gráfica de eso y se van a dar cuenta que este es combinación lineal y este no. Sí, se ha pasado ahí que no hemos hecho la gráfica. Porque tipear esto, fíjense lo que nos demoraba el año pasado, y este año estábamos ya sin tiempo preparando el parcial y ha pasado lo mismo. Lo hemos revisado, digamos, nos manda igual que estaba, por eso tiene un errorcito en un lugar que dice R2 y R2 por 2, capaz que es más adelante. Y que no hemos llegado a ver. Bueno, hoy ya me quedé sin voz. Bueno, chicos, dejemos acá y vayan a clase los que tienen que ir. Que ya